11 juegos que son mejores en sus versiones de Sega que en los de Super Nintendo. Quisiera que me dejen en comentarios qué juego prefieren ustedes en Sega que en Super Nintendo. Como muchos sabemos, la consola SNES o Super Famicom se ha quedado en términos generales con la batalla de los 16 bits, pero este video les demostrará cómo una consola de menor procesamiento gráfico supo superarla y por mucho en estos 11 juegos. Joe and Mac Caveman Ninja fue un juego de culto en las arcades y en los 16 bits. Sega tiene un nivel de detalle más alto en cuanto a los gráficos y más fiel a la versión de arcade. Si bien Super Nintendo también posee bellos detalles, algunos enemigos se encuentran ausentes, como por ejemplo los cavernícolas en helicóptero. En color sí que gana la Super Nintendo, ya que la versión de Sega es algo más granulada y con menor paleta de colores. La verdadera paliza de Sega viene aquí, en los FPS, las animaciones y su fluidez. Incluso en la Super Nintendo, las animaciones poseen menor cantidad de cuadros. Esto último afecta claramente su jugabilidad, y ni hablar si incluimos la experiencia de a 2 jugadores. También, Super Nintendo, los desplazamientos son más toscos y torpes. Si bien la calidad musical en Super Nintendo lo veo superior, especialmente en las batallas con los jefes finales, el Sega sigue siendo lo más fiel al arcade en tu hogar. La versión de Sega es mucho más difícil que la de Super Nintendo, en la que tu cavernícola cuenta con más vida. En conclusión, si bien Sega gana la batalla en este juego por mucho, diré en defensa de Super Nintendo que este juego se había desarrollado en él con menos tiempo y con muchísima más antelación, quedando un juego algo soso, lento y sin ganas. Claramente le sobraba potencial para haber hecho algo mejor. En contraste con el puesto anterior, nos encontramos con 2 juegos totalmente distintos. Creo que a simple vista podemos notar cuál de los dos es superior al otro. Ya desde el vamos, la versión de Sega tiene muchísimo mejores gráficos. Incluso Sega tiene sprites más grandes y mucha mayor profundidad en sus escenarios. Esto también lo hace superior en su quasi beat'em up en la experiencia multijugador. Si bien la versión de Sega no es el super juego, la versión de Super Nintendo es flojísima, plana, sin gracia ni personalidad. Un juego muy de relleno, hecho a las apuradas, aprovechando de ese éxito noventero que tenía esta serie en los MTV, con muchos momentos que resultan hasta tediosos y aburridos. Nos vamos al juego del primer Toy Story. El apartado gráfico se lo lleva Sega en este caso, con mayor detalle en objetos y mejor paleta de sus colores. Más a su favor, teniendo en cuenta que estamos hablando de uno de los juegos con mejores gráficos de los 16 bits, especialmente en niveles como el rescate de los marcianos en primera persona. Como si fuera poco, Sega incluye un nivel extra que el de su rival no tiene y que tiene una muy alta exigencia gráfica. Este nivel llamado Dai Toy Na es magnífico. Otro punto a favor de Sega son las presentaciones de los niveles, más elaboradas y con más cantidad de fotografías. El único punto más discutible y más atado a gustos es el sonido y su música, por momentos siendo mejor una y por momentos la otra. Aún así, ambas son grandes entregas, con excelente jugabilidad y de los mejores juegos que hay basados en películas de Disney. Con el primer Mortal Kombat, les voy a demostrar que los gráficos no lo son todo a la hora de mostrar cuál es la mejor versión. Si bien lo cierto es que la versión de Super Nintendo gana por paliza en este aspecto, incluso en detalle y paleta de colores, hay algo que lo arruina todo. La ausencia de sangre en la versión de Super Nintendo, como si los luchadores fueran sacos de aserrín, no solo lo hace inverosímil, sino que mucho peor a la hora de apreciarse de esta manera las fatalities. También en cuanto a desplazamiento, es un poco más estable en Sega. La música en Super Nintendo, la verdad es muy pobre, sin vida y amortiguada, en contraposición a Sega, con melodías únicas, remezcladas y con mucho gancho, exclusivas para esta versión. Lo peor de la Super Nintendo en esta versión no se queda aquí, sino en lo más importante, la jugabilidad. Por ejemplo, cuando recibís varios golpes, nuestro personaje da un retroceso hacia atrás. Bueno,
Esto en Super Nintendo no ocurre, ya que los desarrolladores se olvidaron de incluirlo y una pelea fácilmente ganable simplemente con tirar piñas al otro contra el borde de la pantalla hasta matarlo. Otro ejemplo en Super Nintendo, cuando se tiran proyectiles al mismo tiempo, en vez de que ambos sean golpeados a la vez, uno de estos proyectiles se eliminará porque sí a mitad de cuadro. Otro problema más de la Super Nintendo es que Sub-Zero te hace cierto daño al impactarte con su disparo congelante, cosa que no debería ocurrir. Vamos a una de las comparaciones que más me ha sorprendido. Es que es increíble. Aquí ya parece que bajo el mismo título es como si comparáramos un juego de 16 bits con uno de 32 bits. Es que Sega es superior en todo, desde su punto de vista más a la simulación, las distancias con los competidores, la aparición de cuerpos tridimensionales, los túneles, el detalle de las ruedas, las curvas más frenéticas, el detalle de los fondos, decorados y cómo se mueve todo esto. Prácticamente les estoy nombrando todo, y para colmo, también Sega apabulla en sonido. En fin, la versión de Super Nintendo es mucho más genérica, sin originalidad, hasta parece un clon de Top Gear. Incluso su jugabilidad es más trabada. Victoria implacable en Sega aquí. Si te gustan los juegos y consolas retro, este es tu canal. Suscríbete porque en este lugar encontrarás muchos videos que te harán volver a la nostalgia. Cool Spot es un juego que ha generado amores y odios en los retro gamers. Si bien en Super Nintendo gana en gráficos varias etapas, ojo que no en todas, cae estrepitosamente en jugabilidad y también en sonido. Lo peor en Super Nintendo es que el área de pantalla es mucho más pequeño. Esto es un gran problema, ya que el juego, al tener varios tramos de exploración, debemos ir por momentos hasta casi el borde de la visual, y esto se hace muy engorroso y hasta claustrofóbico. La música, además de ser más pobre en Super Nintendo, para colmo, tiene menor cantidad de pistas, haciendo el juego muchísimo más repetitivo. El caso del primer Airworld Gym quizás un poco más polémico, ya que diré en defensa de Super Nintendo que la versión original del juego es la de Sega, y también diré a favor de la Super Famicom que los fondos rediseñados en muchos casos son majestuosos, con mucho detalle e iluminación. Hasta aquí gana la Super Nintendo. Luego vienen ciertos detalles, como que la imagen es más estirada que en Sega, en música más o menos parejo, pero mis gustos apuntan mejor hacia Sega, pero en los efectos de sonido, Sega es muy superior. Enorme cantidad y calidad de efectos de voz. Muchos de estos efectos en Super Nintendo los suprimieron y reemplazaron por sonidos repetidos reciclados. Acá viene algo que define el panorama. La versión de Sega tiene un nivel más que la Nintendo, Intestinal Distress. Eso también quita unos cuantos peldaños, ya que es un muy buen nivel. Si bien este es un juego opacado y devorado por grandes monstruos como Mortal Kombat Ultimate y Street Fighter 2, la competencia entre estas consolas daba batalla incluso en títulos menores. Mismo género, misma historia, pero a su vez muy distintos. El primer punto alto de Sega son sus sprites de personajes. Los decorados de fondo los noto un poco mejor en Sega que en Super Nintendo en términos generales, especialmente en el escenario de Superman. Observen ese monumento y los edificios de fondo. Las animaciones entre batalla están con mejor onda en Sega. Al estar más parejo en jugabilidad y en efectos, le doy una victoria clara a Sega, destacando que los personajes son más visibles y detallados. Bueno, Robocop vs Terminator. En primer lugar, he de decir que la versión de Super Nintendo fue avasallado por la censura, mientras que el otro, muy por el contrario, es mucho más explícito. Además, ¿desde cuándo un ser humano explota? Otra censura ridícula está en las mujeres, más tapadas que en Sega, que de por sí no mostraba casi nada, un poco más y le ponían un suéter con cuello. En el detalle metalizado, Robocop y su caminar, no sé, lo veo muy superior en Sega. Lo veo más fiel a la película. Todo se lo ve más fluido. Explosiones, sonidos, granadas, sprites, voces digitalizadas y fieles a la película por doquier.
También más armas, 8 contra 5, incluyendo lanzallamas, lanzagranadas y fusil de plasma. ¿Algo más? Ahora vamos a uno de los casos más famosos, mismo título, distintos desarrolladores. Por el lado de Super Nintendo tenemos a Capcom y por el lado de Sega a Virgin. Creo que casi puedo decir que las imágenes hablan por sí solas. Pocos juegos de 16 bits tienen una fidelidad animada a una película como el Aladdin de Sega. El nivel gráfico aquí era bestial. El mismísimo Shinji Mikami, que estaba detrás de la creación del juego de Super Nintendo, admitió públicamente la superioridad de la versión de Sega. El nivel de huida de la alfombra era de los más espectaculares. Acá Sega se lleva el trono. La versión de Sega salió en 1992 y la de Nintendo un año después, motivo por el que también entra a esta lista. En Nintendo, el juego es más lineal. En Sega, en cambio, hay más exploración y secretos escondidos. Con la música te vas a familiarizar más con Sega, ya que tiene mayores músicas de la película y mejor logradas. Y por último, no sé ustedes, pero yo veo más copado el hecho de usar una espada que el de tirar manzanitas. Y en el lugar más alto de la lista y por mucho, y el juego donde Sega tiene mayor supremacía sobre Super Nintendo, es el de la saga Contra. No porque sí, Contra Hard Corps ocupa el puesto número 1 de mejores juegos de Sega para mí. El shoot'em up soñado por excelencia, que además le gana a un juego increíble que es el de Super Nintendo. Es como ver un choque de titanes y que aún así uno sea muy superior al otro. La música en Sega, bestial. La cantidad de niveles, de robots diferenciados como un kiosco, la no linealidad que da horas y horas de rejugabilidad, sus personajes más carismáticos, la variedad de armas y poder cambiarlas en combate, el modo de disparo, sus espectaculares jefes finales, explosiones, efectos de sonido, prácticamente todo esto y mucho más que no menciono para no hacer un video de 20 minutos, superan por mucho al de Super Nintendo. Dale like, suscríbete y apoya mi contenido para que esta comunidad retro siga creciendo. Hasta la próxima.